Fue título este martes en los principales diarios económicos del país. El Sindicato Empleados de Comercio acordó una suba salarial del 42% con una suma fija y se erigió como el mejor arreglo entre todos los sectores privados. Además, incluyeron una reapertura de la negociación en enero de 2022, ya no más. Inmejorable, o no tanto. Medido contra la inflación, no parece tan rutilante el aumento récord de salarios en un sector brutalmente castigado por la crisis económica pre- y post-pandemia. En realidad, tomando los datos oficiales del INDEC, Argentina acumuló en los últimos 12 meses un índice de precios al consumidor del 50%. Te lo reitero, 50% de inflación en los últimos 12 meses contra el 42% de aumento de salarios en los mercantiles. En el primer semestre de este año, de enero a junio, la inflación ya superó el 25%. ¿Querés que la dupliquemos? Vamos rumbo al 50% de nuevo. Nada hace suponer que el caballo desbocado de la inflación vaya a calmarse en los próximos meses. Y decirlo no es puro pesimismo, sino expectativa forjada por la experiencia, un argentinismo. Con elecciones de por medio habrá un mar de especulaciones y en este país la manera de cubrirse es subir los valores en góndola, por las dudas, y después vemos. A esto se suma otro dato preocupante, también divulgado por el INDEC. El índice de salarios aumentó el 40% interanual de mayo a mayo. Esto es según la información oficial más disponible. 40% interanual, salarios. Resulta notable el desfasaje entre los salarios y la inflación. En esta carrera de supervivencia, el ingreso siempre pierde frente a la inflación. Tampoco es novedoso, es otro argentinismo. Y emerge un tercer dato complicado de la misma fuente, del INDEC. En mayo, las ventas en supermercados, donde se compra la comida, cayeron el 2,6% interanual. Crecieron, es verdad, el 7,6% en mayoristas, pero bajaron en los autoservicios donde se compran los alimentos e insumos cotidianos, el papel higiénico, el rollo de cocina, el trapo de piso. Aún bajó el consumo en comparación con el año de la peor parálisis por la pandemia, el 2020. Entonces, el acuerdo récord del Sindicato Empleados de Comercio por el 42% de aumento de salarios merece ser analizado otra vez. Comparado con la inflación, pierde igual. Además, se aplica este aumento de salarios en un sector que, salvo excepciones, solo ha sufrido caída de ventas. Por lo tanto, el empleador tuvo que achicarse. Valgan como triste recordatorios los cierres o salidas de Falabella, Ribeiro, Garbarino y tantas otras pymes sanjuaninas que no aguantaron la recesión y tuvieron que bajar la persiana o echar personal. La Cámara de Comercio de San Juan, la de nuestra provincia, informó este martes que las ventas de julio cayeron el 2% comparadas con las del año 2020. De ese rendimiento a la baja tendrán que afrontar un mayor costo salarial. Por supuesto que los trabajadores no tienen la culpa de la crítica situación económica. Por supuesto que necesitan al menos mitigar la brutal pérdida de poder adquisitivo. Pero eso no atenúa la encrucijada empresaria de ganar menos y tener costos mayores. Podrán pensar algunos que los estatales sanjuaninos esta vez han corrido con ventaja, que son privilegiados, porque no solo acordaron un aumento del 50% de salarios, sino que el escalonamiento que debía estirarse hasta octubre posiblemente se adelante a agosto. Pero no. Más allá de que esta vez la provincia tiene equilibrio fiscal y solvencia para hacer el esfuerzo, los haberes
en el mejor de los casos, quedarán empatados con la inflación. No habrá ganado nadie. Tan solo se habrá conseguido mantenerse a flote. No es poco en los tiempos que corren, pero de ninguna manera podrá hablarse de una recomposición salarial en términos estrictos. Es correrle de atrás a la inflación, nada más. Decir que la inflación argentina se debe estrictamente a los desaciertos del ministro de Economía Martín Guzmán sería erróneo e injusto. Atribuir la escalada de precios a la emisión monetaria monumental que se hizo durante el 2020 para pagar IFE y otras herramientas de contención social ya no se justifica. Durante el último tramo de la gestión de Mauricio Macri, la emisión monetaria se redujo a cero. Cero emisión monetaria. Sin embargo, la inflación terminó en el nivel más alto de los últimos 28 años. Alcanzó el 53%, sin pandemia, sin confinamiento. De Yapa también quedó una deuda sin precedentes a pagar en los próximos 100 años. Los economistas hablarán sobre la inercia inflacionaria, sobre las dificultades de parar el fenómeno. Algunos pedirán más controles, más fuertes sobre la remarcación, hay que perseguir a los supermercadistas. El gobierno nacional esta semana anunció una extensión del Plan Ahora 12 para comprar lavarropas y otros artículos similares hasta en 30 cuotas, sin interés o con una tasa a la baja, como medida de estímulo al consumo. Debiera ser una buena noticia tener mejor acceso a bienes que hoy son inalcanzables para una familia con ingresos promedio. Pero nunca jamás será una buena noticia que el diseño de las políticas esté subordinado a un problema de fondo sin solución, la inflación. De nada sirve dedicar casi 3 años de salarios a la adquisición de un electrodoméstico porque el precio de ese aparato se fue de escala y para pagarlo hay que trabajar cada vez más. Esa relación quebrada entre una cosa y la otra es la que hay que reparar. Entonces, no es para festejar un acuerdo paritario récord, porque es el triste reflejo de una inflación récord también. Es apenas el intento por mantener la nariz fuera del agua en un contexto agravado por la pandemia, pero generado por causas mucho más profundas. Explicaciones, hay un montón. Soluciones, todavía no se vieron. Venga el refrán estadounidense de la campaña de Bill Clinton, adaptado a la realidad criolla. Es la inflación, estúpido. Jaque mate.